jóvenes, muy buenos días. Soy su profesora Mayra y el día de hoy hablaremos de potencia eléctrica. Ok, el día de hoy vamos a hablar de la potencia eléctrica. ¿Qué era la potencia eléctrica? Era la rapidez con que un dispositivo que emplea energía eléctrica va a realizar un trabajo. También se puede ver como la energía que consume una máquina o cualquier dispositivo eléctrico en un segundo. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula que vamos a manejar para la potencia eléctrica? Potencia eléctrica va a ser igual a voltaje por la intensidad de corriente. Recuerden que si hablamos de voltaje, hablamos de la diferencia de potencial en volts, ¿sí? Y va a ser multiplicada por la intensidad de la corriente eléctrica. Eso va a ser potencia eléctrica, ¿sí? Potencia eléctrica se va a medir en watts, diferencia de potencial en volts, intensidad de corriente eléctrica en amperes, eso ya lo saben. Entonces, las unidades del Sistema Internacional de la Potencia Eléctrica se miden en watts. Entonces, la potencia se va a medir en watts, que va a ser una nueva unidad que vamos a empezar a manejar. Ahora, los watts también son igual que decir que, acuérdense que el voltaje se mide en volts, entonces un watt es igual a un volt por amperes, ¿sí? Entonces ya pueden definir que un volt por un ampere va a ser igual a un watt. Sin embargo, no es la única forma para potencia, no es la única fórmula, ¿sí? Existen otras fórmulas para la potencia que van a estar determinadas en el trabajo que realiza un aparato eléctrico en determinado tiempo. Por lo tanto, la siguiente fórmula va a ser que potencia va a ser igual a trabajo sobre tiempo, ¿sí? Entonces, los trabajos se miden en joule y el tiempo generalmente lo medimos en segundos. Entonces, joule sobre segundo también es un watt. Y esa sería nuestra siguiente fórmula. ¿Por qué? Porque trabajo va a ser el trabajo que se va a realizar correspondiendo a la energía que se consuma, ¿sí? Y por último, también vamos a manejar otro tipo de fórmulas para la potencia. Ok, también basados en la ley de Ohm, la potencia eléctrica se puede expresar también de esta forma. Potencia eléctrica va a ser igual a la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia. Y también potencia puede ser igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia. Entonces, ¿qué tipo de fórmulas van a utilizar para calcular la potencia? Eso va a depender de qué tipo de datos son los que se les van a dar para realizar sus ejercicios. Ok, llegamos al siguiente ejemplo. Dice, un televisor necesita una intensidad de corriente de 15 amperes a una diferencia de potencial de 120 volts. Y me preguntan, ¿cuál es la potencia eléctrica del televisor? ¿Cuánto se paga por el consumo eléctrico si dura encendida 2 horas? Y si 1 kilowatt cuesta 3 pesos mexicanos. Entonces, punto número 1, vamos a calcular cuál es la potencia eléctrica del televisor. Para eso tengo estos dos datos. Tengo aquella fórmula que dice que potencia es igual a voltaje por intensidad de corriente. Entonces, potencia va a ser igual a 120 volts por 15 amperes. Entonces, 120 volts por 15 amperes, ¿cuánto les daría? Daría 1800 watts. ¿Sí? Ese sería mi inciso número 1. Ahora, mi inciso número 2 dice que ¿cuánto se paga por el consumo eléctrico si dura encendida 2 horas? Tengo un tiempo de encendido de la televisión de 2 horas. Y también me dice que 1 kilowatt por hora cuesta 3 pesos.
vamos a ponerlo con signo, cuesta 3 pesos mexicanos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular todo eso? Primero, tengo que calcular el trabajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué tanto se gastó con la televisión encendida durante 2 horas, suponiendo que tenemos 1800 watts de potencia del televisor? Entonces, tengo una fórmula allá que dice potencia es igual a trabajo sobre tiempo. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a despejar trabajo, que me va a quedar igual a tiempo está dividiendo, pasa multiplicando, potencia por tiempo. Tengo potencia, tengo el tiempo, entonces puedo hacer mi cálculo. Sin embargo, aquí me está dando el tiempo en horas y yo necesito además la potencia, convertirla a kilowatts, ¿sí? Para que mi resultado ya lo pueda transformar yo más fácil. 1 kilowatt es igual a 1000 watts. Y yo tengo 1800 watts que voy a convertir a kilowatt. Entonces simplemente lo voy a dividir entre 1000. 1800 entre 1000 es igual a 1.8 kilowatts, ¿sí? Ahora ya tengo convertidos mis kilowatts de mi potencia. 1.8 kilowatts por el tiempo, que son 2 horas. ¿Cuánto me daría? Trabajo sería igual a 1.8 por 2, son 3.6 kilowatt por hora. Que justamente es lo que yo necesito. Mi segundo inciso dice ¿cuánto? Primero tengo que saber cuántos kilowatts por hora estoy gastando en este tiempo. Si mi televisor tiene una potencia de 1.8 kilowatts. Ahora, nos están dando otro dato que dice que 1 kilowatt equivale a 3 pesos. A eso nos están cobrando el kilowatt. Entonces, yo tengo 3.6 kilowatts por hora y yo sé que 1 kilowatt por hora me cuesta 3 pesos. ¿Cuánto voy a gastar por tener la televisión encendida durante 2 horas? 3.6 por 3. Eso me da 10.8 pesos mexicanos. Ok, chicos, esto es todo por el día de hoy. Así es que nos vemos pronto.